Buenas tardes, profesor. ¿Ya pasó la lista, por casualidad? Todavía no, compañero. El profe tiene unos problemas con su micrófono. Copió. ¿Me escuchan, alumnos? Sí, profe, con eco. Sí, profe, pero con eco. Ya, un ratito. ¿Me escuchan? Se escucha con eco, profesor. Ya, sí, Se escucha con eco, profe. Sí. Ya. ¿Me escuchan? ¿Alumnos, me escuchan? Ahora sí, profesor. Sí, profesor, se le escucha bien. Ya. Sí, profe. Estoy con dos dispositivos, así que vamos a tratar de hacer la clase lo mejor que se pueda, ¿ya? Voy a pasar lista rapidito y comenzamos a hacer la clase. Vamos a elegir el delegado, ya empezando los del delegado, tenemos que elegir delegado antes que me olviden. Vamos a ver. Pasó lista. Aguilar, Chile, ¿está? Presente, profesor. Ya, muy bien. Alcarazo, Presente. Ale Mejía, Ballesteros, Presente. Ballesteros, Sí, presente. ya. Beltrán, Presente, profesor. Bracamonte, Presente. Chan,
No está Chanconti. Presente, profesor. Ya. Cotrina. Cuellar. De la Cruz. Díaz Cárdenas. Presente, profe. Díaz Chumpitas. Presente, Eizaguirre. profesor. Díaz Chumpitas. Eizaguirre. Fernández. Fernández Vilches. Fernández Vilches. Vilches. Ya. Fernández Loaiza. Presente, Flores. Ya. Ya. Flores Rivera. Presente. Profesor, Flores buenas García. noches. Presenta Izaguirre, por favor. Ya. Flores García, ya señorita. Flores García. Presente, presente. Francia. Presente. García Sosnávar. Presente. González Solano. Presente. Hernández Romero. Guamán. Presente. Guapaya Ruiz. Wilca Rojas. Presente. Lancha. Ledesma. Llerena. Presente, Ledesma, profesor. Llerena. Presente, profesor Llerena. Luna. Presente. Malpartida. Martínez. Presente, profesor. More. More. Muñoz. Pérez. Ana. Quispe. Ramírez. Ramos. Presente también, profesor. Ramírez. profesor, presente. Ya. Ríos. Rojas. Presente, profesor. Salvo. Samaniego. Presente, salvo, profesor. Salvo. Samaniego. Sencle. O Sencie. Profe, Samaniega, presente. Sencie. Silvera. Soria. Presente. Zulca. Presente. Tirillo. Presente. Tirillo. Valerio. Presente. Vilches. Presente. Vilches Yurilca. Sí, sí. Vilches Chávez. No está. Bien, ¿alguien más? De repente que no. Profesor, presente Sensie. Sencie. Ya. Saldarriaga, profe. Saldarriaga. More Saldarriaga. Amore. Ya está. Profesor, buenas noches. Mal partida. ¿Cómo se llama? Malpartida. Mal partida, custodio. Ah, ya. Ya está. ¿Alguien más? Profesor Diego de la Cruz. ¿Cómo? Diego de la Cruz, acá estoy presente. Díaz de la Cruz. De la Cruz, ¿no? Sí. Ya, de la Cruz. Ya. ¿Alguien más? Nadie más. Bien. Profesor, hay dos más que están escribiendo, que están presentes. ¿Quiénes son? ¿Me puede decir? ¿De ahí? Chang Valenzuela. Chan Hernández, ¿no? Chan. Dylan Cuelar también, profesor. Chan. Lancha ya está. Silvera. Ya está Silvera. Lancha ya está. Silvera. Lancha sí ya está, ¿no? No está Lancha. Ya está Lancha. Silvera, ya está. Cuellar.
Ya está Cuellar. Santiago, si lo era presente, Santiago, ¿es Santiago? Bueno. Pérez Otero. Hernández. Ya está. Muñoz, ya está, ¿no es cierto? Muñoz, todavía. Ya está. Chao. Ok, chao. Ya, parece que ya están todos, ¿no? Ya están todos. Listo. Sí, ahora vamos a con lo del delegado. Sí, el delegado, para ver a quiénes proponen como delegado, ¿me pueden decir, por favor? Profesor, yo puedo ser delegado. Ya, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Ricardo Conti. Ricardo Conti, ya. Ricardo Conti, él se propone como delegado. ¿Alguien más quiere ser delegado, por si acaso? Porque tiene que ser algo democrático. ¿Alguien más se ofrece ser delegado? Nadie más. Ya, entonces, nadie más, ¿no es cierto? Ya, entonces el alumno Ricardo Giuseppe Conti es el delegado del curso, ¿ah? Ya que nadie más quiere proponer algún delegado. Bien, entonces de una vez lo voy a colocar en el sistema, ¿ya? De una vez para que no haya problemas. Ya, un ratito. Listo. Pues, está aquí, elegí delegado. Y usted es el alumno Conti, ¿no? Conti. Ya, Conti. ¿Dónde está Conti? Aquí está. Listo. Ya está. Ahora sí se queda traba. Ya voy a cerrarlo. Y voy a entrar de nuevo. Pues se guardó. Mis clases. Sí. Ya está Conti, Mamán, Ricardo, Giuseppe es el delegado. Ya está. Seguro tu correo te llega también. Ya. A tu correo también te llega la notificación. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es los grupos de trabajo, porque ustedes en la quinta semana tienen que presentar el proyecto de trabajo al 30%, si no me equivoco, ¿sí? Aquí está en el syllabus. Ustedes tienen para presentar en la quinta semana al 30%. Necesito los grupos. ¿Han formado su grupo ya? Chicos. No, profe. No, profe.
tienen que hacer sus grupos, porque si no, ¿cuándo van a hacer su grupo? El mismo día, en la misma semana no puede ser, ¿ah? Tienen que hacerse ya los grupos, si no, ya tienen que comenzar a trabajar. Ya tienen que estar, estamos en la primera semana, pero ya tienen que comenzar a trabajar para la quinta semana. Y algunos han hecho grupos, creo, profe. Yo tengo un grupo ya. Ya tienen grupo algunos, ya. Me dicen los grupos por ahora, ¿ya? A ver, quiero ver acá. Aquí quiero ver en el Zoom. En módulos. Profesor, todavía faltan alumnos entrar al grupo. ¿Faltan alumnos entrar al grupo? Sí. Ya está incompleto, me quiere decir. Sí, profesor. Algunos ya están haciendo sus grupos, pero falta todavía gente. Ya, está incompleto, ¿sí? Pero tienen que hacerlo ya, porque yo necesito los grupos ya. Del delegado, por favor, se ponen las pilas. Que el delegado cree el WhatsApp, por favor. El WhatsApp de Ya la está clase. creado, profesor. Ya. Y ahí que te manden los grupos para el día de mañana, a más tardar, ¿ah? A más tardar el día de mañana los grupos, ¿sí? El día de mañana, a más tardar los grupos, por favor. ¿Sí? Acá hay una... Entonces, se lo mandamos al delegado y él se lo manda a usted. Sí, y me lo mandan a mi correo también, ¿ya? Ah, ya, profesor. A mi correo y al WhatsApp. El WhatsApp yo también, yo quiero que me incluyan en el WhatsApp, ¿ah? Mándeme el link. En el Zoom. En el Zoom lo ha mandado el delegado. En el Zoom lo han mandado, ya. Ya, entonces yo voy a incluir ahí para poder también ver los grupos. Y por favor, para mañana todos tienen que tener ya grupos, ¿ah? Yo le estoy pidiendo grupos. Ya el proyecto va a ser libre, ¿sí? Ustedes pueden hacer un proyecto para una farmacia, para un almacén, para una bodega, pero no pueden cambiar. Ese proyecto, si ustedes cogieron por ejemplo, para una farmacia, entonces ese proyecto para la farmacia debe estar hasta el final. No pueden cambiar. No pueden cambiar a mitad o después de haber expuesto el primer avance. Ya no pueden cambiar. ¿Sí? Entonces, fíjense bien sobre qué van a hacer. Pueden hacer un proyecto para una farmacia, para una bodega, para un supermercado, ¿no? Para un almacén de artículos, ¿no? Ya ustedes vean. ¿Sí? Entonces, el tema y el grupo para el día de mañana. ¿Sí? ¿En qué tema se van a abocar? ¿En qué tema se van a abocar? Y los integrantes del grupo, pues. ¿Sí? Eso para mañana, por favor. Mañana y en la noche ya tienen que estar esos grupos con sus temas respectivos en el WhatsApp. ¿Ya? Bien. Ya quedamos así entonces. Profe, ¿el tema es la empresa que vamos a elegir? ¿O qué sería el tema? El tema es de qué van a tratar. Una farmacia, por ejemplo. Va a ser un sistema de información para la farmacia tal. Ah, ya. Entiendo. Voy a hacer un sistema de información para la bodega tal, o para el minimarket tal, o para ¿no? O para el restaurante tal, ¿no? Ya ustedes se centran en ese trabajo. ¿No? Listo, profesor. ¿Ya? Por favor, todos entonces con su tema, su grupo, el día de mañana, pues, ¿sí? Para poder tenerlo, pues. ¿Ya? Para poder tenerlo. Si no, no vamos a avanzar. Y tenemos que ir avanzando. Ya saben que para la quinta semana es la primera exposición de los trabajos. ¿Sí? Y ya no pueden cambiar su tema. Una vez que hayan expuesto ese tema, ya no pueden cambiar. Ese tema ya se queda hasta el final. Listo. Bien, ahora vamos a continuar con la clase. Vamos a continuar con la clase. Listo. Bien, buenas noches. Estamos en el curso de programación orientada a objetos. El tema de ahora es clases, sujetos, ejercicios de aplicación. Hemos avanzado en la clase pasada sobre
sobre métodos getter-setters, ¿no? Clases objetos, pero con métodos getter-setters. Ahora vamos a continuar con con constructor parametrizado, constructor no parametrizado, ¿no? Bien, el mensaje, si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo, o sea, en equipo, ¿no? Ahora todos trabajan en equipo. El trabajo y las tareas académicas que se van a dejar van a ser todas en equipo, según me dicen. Todas en equipo, sobre todo lo del proyecto final, que eso se presentan por etapas, al 30%, al 50%, al 70%, al 100%, es en equipo, ¿sí? Ya saben que tienen que formar grupos de 5 alumnos, ¿sí? Son 50 alumnos ustedes, va a haber 10 grupos entonces. Va a haber 10 grupos, es bastante, ¿ah? ¿Sí? Y escojan su tema y, por favor, por el WhatsApp, a más tardar mañana, ¿ya? Mañana, bien. Bien, vamos a recordar la clase anterior, salvo que ustedes hayan tenido alguna pregunta sobre la clase anterior, alguna duda sobre la clase anterior que hicimos, pueden hacer las preguntas respectivas. Ahora. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta sobre la clase anterior? No, parece que no hay. Bien, entonces de todas maneras vamos a recordar la clase anterior. Una clase es, ¿cómo hemos definido una clase en la clase anterior? ¿Cómo definimos una clase? ¿Cómo definimos una clase? Acuérdense, es una plantilla. ¿Qué más? ¿Que se utiliza para qué? Para crear objetos. Para Claro. producir y utilizar objetos, ¿no es cierto? O sea, para crear y utilizar objetos, ¿no? En una clase se crea. Las clases entre sí se comunican por medio de los objetos, ¿sí? Y a través de los objetos se crea la relación que hay entre las clases, ¿no? Y hay diferentes tipos de relación, como vamos a ver más adelante, ¿no? La relación de asociación, la relación de agregación, de composición, de generalización. Entonces vamos a ver esos tipos de relaciones más adelante. Un método es, ¿qué cosa es un método? Un método es, acuérdense, un procedimiento. ¿Qué más? ¿Qué más le pueden agregar ahí? Es un procedimiento. Aquí me dice Diego que permite ejecutar una condición. Bueno, no condición, ¿no? Ya, un método, ¿qué cosa es un método? ¿Quién me explica? Un método es un procedimiento que sirve para expresar el comportamiento del objeto, ¿sí? Que sirve para expresar el comportamiento del objeto. Entonces, un método, ¿qué cosa es? Un procedimiento que tiene un conjunto de instrucciones que realizan un trabajo específico. Y ese conjunto de instrucciones que realizan el trabajo específico es el comportamiento del método. A través de los métodos nosotros vemos el comportamiento de los objetos. Pueden haber N métodos y cada uno expresar un comportamiento diferente pues del otro, ¿no? ¿Sí? Y ya saben que los métodos tienen parámetros, tienen un tipo de dato. Y si no tienen tipo de dato es un void, ¿sí? Y tiene un ámbito, ¿no? Hemos visto las 3P, público, protected y privado, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que es un método y tienen que recordar siempre eso. ¿Y un objeto qué cosa es, chicos? Entidad, profe, una entidad. Entidad, ¿ya? Pero un objeto le hemos definido en la clase pasada muy bien. Miren ustedes, un objeto es... ¿Qué cosa es un objeto? Es una instancia de una clase. Así lo hemos definido. Es una instancia de una clase. Y vuelvo a repetir, a través de los objetos se pueden conectar las clases, ¿no? Se pueden conectar, se pueden relacionar las clases, por si acaso. Luego dice explicar el alcance de una clase y de un método. Y aquí yo les hablo de las 3P. ¿Cuáles son esas 3P que ya les mencioné? El public, protected y private. Muy bien. Public, protected y private, ¿no es cierto? Y ellos tienen un ámbito de trabajo, ¿no? Por ejemplo, los privates, ¿hasta dónde trabajan? ¿O dónde pueden trabajar los privates? Las variables y los métodos private. ¿Dónde pueden trabajar? Dentro de la clase. Solamente en la misma clase Sí, en que han sido dentro de la misma declaradas. Solamente en la misma clase en que han sido declaradas nomás. ¿Sí? Los private.
Mientras los protected pueden trabajar en la misma clase en que ha sido declarada, en una clase hija, en cualquier clase del paquete, dentro del paquete, ¿no? En eso, en ese ámbito. Todo dentro del paquete, ¿no? Y un public, si puede trabajar donde todo trabaja el protected, más fuera del paquete. Es público, ¿sí? Por eso que puede accederse desde fuera del paquete, ¿sí? Bien. Entonces eso es lo que hemos visto a grosso modo la clase pasada y lo estamos recordando, chicos. El logro de aprendizaje de esta sesión, que al finalizar la sesión los estudiantes utilizan las clases, métodos y objetos en la solución de ejercicios prácticos. El tema de ahora, introducción, al recordar, clase de definición, clases UML, objeto de declaración, variables y métodos, alcances, ejercicio de aplicación, preguntas y resumen. Es un repaso porque estamos en la parte práctica, ¿no? ¿Sí? Entonces ya hemos definido las clases y lo hemos recordado, ¿no? Es una plantilla que sirve para producir y utilizar objetos. Cada objeto pertenece a una sola clase. Se da que un objeto es una instancia de una clase. Así lo hemos definido y lo hemos recordado también. Y una clase tiene los siguientes características, los siguientes elementos. Tiene atributos que son las variables, propiedades de los objetos de la clase, los métodos que conocemos como subprogramas en programación estructurada, pero son en programación orientada a objetos se llaman métodos, que son procedimientos que comparten los objetos de la clase. Es el comportamiento del objeto, son conjuntos de instrucciones que realizan un trabajo específico y que pueden o no pueden devolver valor. Y los constructores, que son procedimientos que se ejecutan en el momento de la instanciación del objeto. O sea, cada vez que se crea el objeto, automáticamente el constructor se ejecuta, por si acaso, ¿sí? Cuando se crea el objeto, ahí con new, creamos el objeto, el constructor automáticamente se ejecuta. Y tiene el mismo nombre de la clase, el constructor, pues, ¿sí? Por eso es una característica muy importante. Y otra cosa que no devuelve ni un tipo de dato, no es ni siquiera void, ni in, no tiene. Solamente tiene ámbito y normalmente el ámbito de un constructor es público, por si acaso, normalmente. Normalmente es público, ¿sí? Y luego tenemos la representación de una clase. La clase pasada hemos dicho que una clase se representa en UML mediante un rectángulo dividido en 3 partes. En la primera parte va el nombre de la clase, aquí se llama estudiante. En la segunda parte va los atributos del objeto, ¿sí? Entonces aquí tenemos 3 atributos con su tipo de datos y su ámbito. Y en la tercera parte va ¿qué cosa? El constructor, los métodos getDer y los otros métodos también que nosotros desarrollamos propios de nuestro trabajo, ¿no? O el método promedio pasado, o el método toString, que es un método también estándar. Bien, entonces así se diseña en UML una clase, por si acaso. Luego también hemos visto el operador new, que se utiliza para crear un objeto de un tipo de clase específica, que es decir, que asigna memoria para el objeto. Para utilizar el operador new, utilizamos 2 alternativas. Hemos visto que se puede crear un objeto en 2 formas, ¿no? Por ejemplo, la primera forma es a través de dos partes. En la primera parte, el nombre de la clase y el nombre de la variable, punto y coma. Y en la segunda parte, el nombre de la variable igual new, nombre de la clase, paréntesis, punto y coma. O sea, en los paréntesis pueden ir o no pueden ir parámetros dependiendo del caso, ¿no? Y esto se crea en 2 partes porque normalmente la primera parte se crea a nivel de clase y la siguiente parte se crea pues dentro de los subprogramas, ¿no? Se pueden crear varios objetos en base a la clase que han definido anteriormente. La declaración de un objeto en una sola línea. Este es lo que más vamos a utilizar en el curso, ¿no? La sintaxis 2. El nombre de la clase, el nombre de la variable, igual new, nombre de la clase, paréntesis, punto y coma, ¿sí? Entonces, esta es la sintaxis que normalmente vamos a utilizar aquí en el curso, ¿no es cierto? Eso es lo que más vamos a utilizar. Ya. Bien, acá hay un ejemplo de la creación de un objeto utilizando la primera sintaxis en 2 partes, ¿no? Por ejemplo, estudiante, stuc1, punto y coma, faltaría ahí, stuc1 igual new estudiante, punto y coma, ¿no? Esa es la forma como se crea en 2 partes, un ejemplo. Luego tenemos al alcance, las variables atributos, ¿no? Entonces los alcances de las variables, la vamos a ver acá, hay 2 formas,
hay variables de instancias que se crean como las variables como tal, como lo hemos creado nosotros normalmente. El tipo de acceso, que puede ser private, protect, public. El tipo de dato, que es int, float, doble, char, boolean, ¿no? String. Y el nombre de la variable, que le vamos a poner y un punto y coma. Esa es la forma de una variable de instancia. Aparte de la variable de instancia, hay variables de clase. Y las variables de clase tienen esta palabrita static de por medio. Y se crean también con su tipo de acceso, puede ser public, protect o private. Y el tipo de dato va después del static, int, float, doble, char, string, boolean, ¿no? Y el nombre de la variable y un punto y coma. ¿Sí? Esta palabrita static, ¿sí? Normalmente estas variables se crean ¿dónde? En la clase principal a nivel global, a nivel de clase, quiero decir. A nivel de clase, o sea, no dentro de ningún método, sino a nivel de clase, a nivel general, a nivel global, como quieran llamarlo ustedes, se crean estas variables, ¿no? En la clase principal. Luego tenemos los métodos. Los métodos también hay método de instancia y método de clase. Los métodos de instancia, como lo conocemos normalmente, el tipo de acceso también tiene un tipo de acceso, public, protected, private, los mismos. El tipo de retorno, que es el tipo de dato que va a retornar, int, float, doble, char, byte, boolean, ¿no? El nombre del método y luego entre paréntesis la lista de parámetros, si es que lo tienen, porque hay métodos que no tienen parámetros y métodos que sí tienen parámetros. Y los métodos que devuelven valor, o sea, los que no son void, entre llave inicio y llave cierre, siempre terminan con esta instrucción return y el valor que van a devolver. Punto y coma, que tiene que ser el mismo tipo del tipo retorno, ¿no? Entonces, de esta forma se crean los métodos de instancia. Y estos métodos de instancia, ¿cómo se invocan? Se invocan por medio del objeto. O sea, tenemos que crear el objeto, así como hemos visto al comienzo de la diapositiva, cómo se crea un objeto. Hemos hecho de dos formas, en dos líneas o en una sola línea. ¿Ya? Una vez que se crea el objeto, ya puedo yo acceder a todos los elementos de la clase, hacia donde esté instanciado. ¿Sí? Entonces pongo nombre del objeto, punto, nombre del método a que quiero acceder en la otra clase, y su lista de parámetros y un punto y coma. Y de esa forma yo puedo ejecutar un método que esté en otra clase, ¿no? Que esté en otra clase. Y los métodos de clase. Los métodos de clase también tienen esta palabrita, igual que en las variables o los atributos static, tiene esta palabra static, ¿no? Static también. Tipo de acceso, private, public, protected. Después de static, el tipo de retorno, int, float, doble y char. Depende de qué va a devolver. El nombre de método y la lista de parámetros si es que lo tuviera, ¿no? Y entre llave inicio y llave cierre van todas las instrucciones. Y retorna un valor cuando retorna un valor, ¿no? Que no sea void. ¿Sí? Entonces, estos métodos de static, ¿dónde lo empleamos? En la clase principal, ¿no? En la clase principal. Pero no solamente se crean en la clase principal, es un método de static, se puede crear en la clase principal, ¿ah? Se puede crear en cualquier clase. ¿Ya? Y cuando se crean en cualquier clase secundaria, por decir, en cualquier clase, ¿cómo se invocan? Se invocan ya no por nombre del objeto, sino por nombre de la clase misma. ¿Sí? Un punto y luego el nombre del método y la lista de parámetros si es que lo tiene y al final un punto y coma. ¿Sí? Entonces, la diferencia, ¿no? Con los métodos de distancia. Los métodos de distancia se invocan por medio del objeto. En cambio, los métodos de clase se invocan por medio de la clase, el nombre de la clase. ¿Sí? Eso lo hemos visto en la clase pasada. Y los ámbitos, estos son los alcances, los ámbitos, private, protected, public, ya hemos explicado esto. Cuando una variable o un método es privado, solamente puede utilizarse dentro de la propia clase, nada más en que ha sido declarada. La protegidos no, dentro de la propia clase, la clase hija o del paquete. Y el público, propia clase, clase hija, paquete y después el paquete, ¿no? Es público, ¿no? Y acá hay una anotación, void, cuando el método no retorna ni un valor, es void, ¿sí? Y sin void significa que el método va a retornar un valor. Puede ser int, string, float, ¿no? Cualquier valor. Vale. Y los famosos métodos setGet, que también hemos visto en la clase pasada, ¿sí? En la clase pasada hemos visto setGet, ¿sí? Entonces estos métodos que devuelven los valores, propiedades de una clase requieren valor de retorno, más no es indispensable parámetro. ¿Cuándo utilizan los métodos setGet? Cuando las variables son privadas. O sea, es recomendable cuando creamos una clase que las variables sean privadas para protegerlas, ¿sí? Y alguien no altere directamente el valor de las variables, ¿no? Entonces, los métodos set y get me permiten a mí acceder a las
a estas variables que son privadas indirectamente de otra clase, porque como son privadas, yo no puedo acceder directamente a esas variables, porque son privadas, pero lo puedo hacer por medio de los métodos set, get, ¿sí? Entonces el método set, ¿para qué se utiliza? Para ingresar datos, para el ingreso de los datos a las variables. Y el get, para cálculos, para imprimir los valores, ¿sí? Para eso utilizamos get, ¿no? Y hemos explicado la diferencia que hay. Noten en el set hay un parámetro, en el get no tiene parámetros, luego en el set no devuelve ningún tipo de dato porque es void, y en el get sí devuelve un valor, ¿sí? Por eso se utiliza para cálculos, porque aparte que tiene un retorno de valor también, ¿no? Bien, eso es lo que vimos a grosso modo la clase pasada. Y para ver si tienen alguna pregunta ustedes. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? De lo que se ha visto. ¿No? En la clase pasada se hizo un programa parecido a esto, solamente con el código, no se puso el apellido y nombre, el año de estudio es ni año de estudio, solamente se puso código, examen parcial, examen final y promedio de práctica, y lo hemos resuelto. Lo hemos resuelto, ¿no? Creamos la clase alumna con las variables privadas, el constructor vacío, no hacía nada, y los métodos getSetter, ¿sí? Los métodos getSetter, que son un par de métodos por cada variable, get, ¿no? Este es los métodos getSetter, y este es el promedio final, cómo se calcula, ¿no? Entre 3. Y luego el toString, se le agrega el promedio final. Aquí se le ha puesto parámetro, pero no es necesario colocarle parámetros, ¿no? Aquí de frente nomás, ¿eh? Y ahí está el método, y luego fuimos al programa principal. En el programa principal declaramos una variable, para acá hay dos, NI, N es la cantidad de alumnos y el contador. Yo lo declaré aquí, dentro del for, ¿de acuerdo? Ingresé N, que es la cantidad de alumnos, creé el objeto. Este objeto debe ser creado dentro del for, por si acaso, pues debe crear un objeto por cada alumno, ¿sí? Esta línea debe ser tal como lo hemos hecho en la clase pasada, dentro del for, ¿sí? Dentro del for. ¿Sí? Entonces, ingrese código, ingrese los apellidos, ingrese, ¿no? El año de estudio, ingrese el examen parcial, el final, el promedio de práctica, y al final imprimimos el alumno. Vuelvo a repetirlo, esta creación del objeto debe ir dentro. Pues hay que crear cada un objeto por cada alumno que estoy ingresando. Y ahora vamos a ver esto de aquí. Diseñar un programa que ingrese los datos de los trabajadores de una empresa. Códigos, apellidos, nombres, sueldo básico, comunicación y descuento. Se pide calcular el sueldo neto de cada trabajador. Aplique clases, objetos y métodos. Calcule e imprima el total de los sueldos netos también. ¿Sí? Entonces, este programita, ustedes, ya hemos hecho ya. Yo quiero que lo hagan con métodos GDC, tal como hemos hecho la clase pasada. ¿Sí? Tal como he hecho la clase pasada. ¿Sí? Entonces, ahí le estoy pasando el enunciado por el chat. Por el chat, ahí está el enunciado, por favor, cópienlo. Y vamos a que ustedes, pues, participen en el desarrollo de este ejercicio, tal como lo hemos hecho, ¿qué pasó? Ya. Tal como lo hemos hecho la clase pasada, ¿sí? Tal como hemos hecho la clase pasada. ¿Sí? Bien. Entonces, chicos, voy a... ¿Dónde está el elementito? Aquí está. Bien. Entonces, si no tienen alguna pregunta, ¿tienen alguna pregunta? Bien. Entonces, si no hay preguntas, yo lo que voy a hacer es... ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere participar en el desarrollo del programa directamente? ¿Mm?
¿Ya? Entonces voy a repartirlo en grupos para que trabajen en grupos, ¿sí? Estamos en la parte práctica, la teoría la hicimos la clase pasada, y van a desarrollarlo por medio ¿cómo se llama? De los métodos Geer-Seders. Aplique métodos Geer-Seder igual como hemos hecho la clase pasada. Lo voy a repartir en grupos son seis grupos, ¿ya? Y lo voy a asignar automáticamente porque yo todavía no los conozco a todos, así que cuando ya los conozca ya los repartiré manualmente. Entonces voy a crear 6 grupos, se van a crear 6 salas. ¿Ustedes cuántos alumnos son ahorita? 45. 7 por 6, 42. 8. 7 salas vamos a crear. 7 salas. 7 salas y lo voy a crear automáticamente. Cada grupo, vamos a ver. Cada grupo, por ejemplo, en la sala 1 va a estar Ledesma, Flores García, Wilca Rojas, Cuellar Escudero, González Solano, García Sosnávar, Valerio Aguirre. En la sala 2, Ballesteros Quispe, Valencián Valenzuela, Fernández Loaiza, Fernández Vilches, Aguilar Chile, Quispe Quiñones. En la sala 3, Vilches Chávez, Cotrina Cianca, Luna y Suiza, Yerena Cuya, Hernández Romero, Morres Aldarriaga. En la sala 4, Vilches Yuribilca, Fernando Silvera, Beltrán Flores, Martínez Pineda, Pérez Otero. En la sala 5 está Ballesteros, Salvo Gómez, Guapaya, Díaz Chumpitaz, Eizaguirre Reyes, Díaz Cárdenas. En la 6, Zulcapari, Rojas Benítez, Maracamonte Gómez, Ramírez Calderón, Soria Cárdenas. Y en la 7, de la Cruz Gaviria, Francia Capucho, Malpartida Custodio, Trillo León, Muñoz Salcedo y Conti Guamán. ¿Sí? Entonces, cada sala tiene para compartir sus pantalla, por favor. Para compartir su pantalla, ¿no? Puede compartir su pantalla y pueden discutir entre ellos, ¿ah? Eso es lo que se pide. Que ustedes, entre todos ustedes, discutan, den ideas de cómo hacer el programa, ¿sí? Y yo también voy a estar yendo de sala en sala y les voy orientando, pues, ¿no? Tengo que hacer que ustedes terminen el ejercicio. ¿Sí? Y por favor, debe haber un delegado, un coordinador de cada sala. Ese coordinador es el que va a compartir su pantalla. ¿Sí? Y no es que él lo vaya a hacer todo, sino que todos tienen que participar. ¿Sí? Yo voy a pasar de sala en sala y para ver cómo lo están haciendo. Si tienen problemas, yo los ayudo. Así que ni se preocupen. ¿Sí? Ni se preocupen, yo los ayudo de todas maneras. Entonces, adelante lo voy a partir en salas, ¿ya? Vale, estoy en la sala 1. ¿Me escuchan, chicos?
Los alumnos de la sala 5 pueden mostrar su trabajo, por favor, y el tiempo nos ha ganado. ¿Me escuchan, chicos, de la sala 5? Sí, profe, el que tenía el código, Sí. tenía el código era Arturo. Ya, Arturo, pues, Arturo, ya. Entonces, comparte Arturo. Ya, muestra lo que ha hecho Arturo en su trabajo, por favor. Ya, bueno, primero hemos creado una clase donde hemos ahí declarado las variables, el código, nombre, la bonificación, sueldo, todo eso. Hemos creado el constructor vacío Ya, y luego hemos creado el set y el get para todas las variables. ya. Luego ¿Qué de más? esto, creamos la operación donde se hará el cálculo del sueldo neto. Muy bien. Y por último, el string, donde se va a imprimir Ya. el reporte, ¿no? Ya, solo una Luego de observación. eso, Solamente Sí. una observación, Arturo. Que le han puesto trabajadores. Siempre en las clases se pone trabajador o estudiante o alumno en singular, no en plural. ya, ok. Ya, Ok. eso nomás, es algo pequeño, ¿ya? Es algo pequeño, de Ya, ok. forma nomás. Ya. Va ya al siguiente, a la principal. Ya. Bueno, en el principal, primero declaramos un entero para indicar cuántos trabajadores se van a ingresar. Luego de una variable doble para sumar el total de los sueldos netos de los trabajadores. Y Muy ahí bien. empezamos a llamar a las variables declaradas para que se ingresen los datos. Y Muy usamos bien. esa misma n, el integer, para crear el for. Y acá realizamos la inserción de los datos. Muy bien. ¿Ya? Y lo imprime, ¿no es cierto? Sí, por último acá se imprime. Y Y el se total arrojan de los sueldos, resultados. el total de sueldos netos debería estar fuera del for, Arturo. Ese System Open Line suma de los sueldos netos. Sí, porque si no vamos a estar en cada uno. Sí, Si no, vamos razón. a cada rato, cada vez que ingreses, te va a mostrar varias veces. ¿Sí? Sí, Esa línea nomás, de donde dice la suma de sueldos netos de trabajadores, eso tienen que estar después de la llave del for. ¿Sí? Ahí. Claro. Ahí debería. Ahora sí, ¿puedes correrlo para que tus compañeros A ver. puedan ver? Y por favor, y tu aplicación lo vas a compartir por el WhatsApp, ¿ya? Ya, ok. Ya. A ver, ingreso el número de trabajadores, voy a ingresar 2 nada más. Pongo código, 1, el nombre, Arturo, sueldo, le pongo 1000 el primero. Bonificación le voy a poner, no sé, 20, descuento 10. El segundo trabajador, código 2, nombre, sueldo le vamos a poner 2000. Bonificación y descuento. Y ahí imprime. Muy Este es el bien. primer resultado. 1010 más 1993.000. Muy bien, la total de sueldos netos, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que ha hecho su compañero? ¿Quieren que aclare algo? No sé, pueden preguntar. Entonces, vos, o cualquiera, ¿no? Cualquiera puede preguntar para algo que no hayan entendido o algo que no estén de acuerdo, de repente con su compañero. ¿No hay nadie? ¿Todo está ok? Bien, nadie pregunta porque todo está ok, ¿ya? Todo ok, profe. Ya. Entonces vayamos a finalización de la clase. Ya vamos a hacer el resumen. Pregunta, vamos a... ya, deja de compartir. Ya, ok, profe. Gracias, muchas gracias, y felicitaciones. A todos. Ya, voy a compartir pantalla. Estamos aquí. ¿Sí? Aquí. Sí, aquí. Todavía no estamos haciendo control. Para la próxima clase hacemos control parametrización. ¿Sí? Este ejercicio, pues todavía no lo hace. ¿Ya? La próxima clase lo vamos a hacer. Estamos en preguntas, no hay preguntas, todo está claro, parece, ¿no es cierto? Chicos, ¿no hay preguntas? Bueno. No, profesor, creo que ninguna, todo está bien. Está muy bien, ya. Todo claro. Aunque vamos una cosa rápida nada más, es una cosa así, una tonterita, pero me llamó la atención.
Aquí Sí. estaba usando, en este que he creado, he usado un double, pero ¿por qué acá me exige poner int? Es lo único raro. Me salió con un ¿En mensaje de error cuál? y me decía que ¿En dónde? ¿En dónde, por favor? en el set sueldo base. O sea, estoy poniendo el sueldo base, declarándolo como un set, y aquí puse double hotline option, ya esto está bien, porque es un Sí. double. Y acá en el set también es un double. Pero Ya. el programa me exigió que pusiera un int acá, entre paréntesis, ¿por qué? A ver, si me puedes compartir tu pantalla, yo voy a dejar Ah, sí, estoy para poder ver compartiendo. porque. Ah, Se no, puede- ya no lo estoy viendo. ¿Dónde? Espérate un ratito, voy a dejar de compartir. Porque yo estoy con mi pantalla, viendo mi pantalla. Ah, Voy a ya, dejar de ya, compartir, ya. ¿ya? Con razón. Sí. Voy a dejar de compartir, por favor. Ya. Por ahí. Para- Ya, para ver, comparte Qué raro, comparte. decía que ya estaba compartiendo. Ya, comparte. Ya, ¿a dónde me decías? Porque Ah, ya, aquí. Aquí yo puse esto que, bueno, está bien porque es double parse double. Y en sí, el set sueldo básico. Pero ya. el programa me dio error y y me dijo que pusiera un int acá. ¿Por qué? Anda a la clase trabajador. Arriba. Arriba. Ahí has Double. creado doble, todo doble. Sueldo base, bonificación, descuento, ¿no es cierto? Sí. Todo es doble. Y va a ir bajando. Ya. Profe, creo que son los parámetros de los sets. Están con entero. Sí, profesor, ahí está puro int nomás. Sí, Ah, ya, por eso me pidió un int. pero ¿por qué le has puesto tu in a los Ah, parámetros? sí, le explico. Lo que pasa es que aquí lo había puesto int antes, pero después dije, no, mejor lo pongo double. Y me dio, ya debe ser por eso. Entonces, por eso me pide acá int, entonces. Cada vez que cambias tú Parámetro debe ser. los tipos de datos, tiene que cambiar borra todos los setget y créalos de nuevo, pues. Por último, double. Con in primero y después le Está has ya. puesto doble, pues. Entonces tú mismo te das. A ver, ¿Sí? si lo borro, entonces debería salir bien. Claro, ya debería Ajá, funcionar. sí, porque era por eso entonces. Claro. Ah, ya veo. Ya listo, Mm, profesor. Muchas Ya, gracias. pues mira. Me voy a fijar. Ya, ok. Ok, chicos, muy bien. Bien, vamos a hacer el resumen. Y en resumen, vamos a hablar de lo que es una clase. ¿Qué es una clase? ¿Qué es una clase? ¿Qué es una clase? Es una plantilla, profe, Es una plantilla que, para producir y utilizar los objetos. muy bien. Entonces, una clase es una plantilla. Una clase es una plantilla que sirve para producir y utilizar objetos. Y utilizar objetos. ¿Y qué es un método? Procedimiento. Un método es un procedimiento. Ya, pero algo más. Que tiene un fin, no, que tiene un objetivo, ¿no? Que debe realizar algo. ¿Cómo le dices esto? Así Un conjunto es. de Tiene órdenes. Un conjunto de órdenes. Claro, un conjunto de instrucciones, ¿no? Que realiza un trabajo específico. Es el comportamiento del objeto. ¿Sí? Es el comportamiento del objeto. ¿Y qué es un objeto? Una instancia de una clase. Es una instancia, ¿de qué? De una clase, profe. De una clase. De una clase, ¿sí? ¿Y cuáles son los alcances que hay para los atributos y los métodos? El public, protected y private. Alcances son private, Protected y public. Y público. ¿Y en qué se diferencian estos alcances? El private, por ejemplo, ¿dónde trabaja? ¿O dónde solamente puede trabajar? En la clase no En la está clase. declarada. La misma En la clase. clase que ha sido declarada nomás, porque es Solo, privado. solo en la clase. En cambio, ¿dónde puede trabajar? En la clase y en el paquete.
En todas las clases del paquete, ¿no? En todas las clases del paquete. ¿Sí? En todas las clases del paquete. Y el public. Las clases en En otro paquete y tipo fuera de del paquete. paquetes. Y de todo el paquete y fuera del paquete también. ¿Sí? En todo el paquete y fuera del paquete. Bien, chicos, para ver si alguien me puede poner los 3 alcances en... para ver, uno de ustedes, el delegado, para ver. El Conti, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya, ándate ¿cómo se llama? Al módulo de la semana 1 y pon ahí en la semana 1 en el foro de consultas, por favor. Ponme los 3 alcances. Nada más. ¿Sí? Ponme los 3 alcances ahí en el foro. Es solamente al delegado, ¿eh? Nada más, al delegado. Ya, profesor. Los 3 alcances que hemos visto, las 3P. Nada más, los nombres, nada más. ¿Eh? Algo cortito. Me avisas cuando ya los tienes hechos para poder actualizar. Profesor, como le dije, estoy en celular. En este momento no podré. Ya. ¿Quién puede hacerlo? ¿Alguien puede hacer las 3P? Menciona las 3P nada más. Los alcances son y ponen las 3P. Ya, yo prefiero. Ya, él. Siempre dime, si estás en celular, dime para no incomodarte, porque sí es difícil hacerlo en celular. Y no usen celulares, chicos, para la clase, porque la clase es el laboratorio y tienen que usar siempre una computadora. En la clase de programación tiene que ser con computadora, con laptop. ¿Solo escribo las 3P o escribo su explicación de cada una? Escribe los 3 nombres, ¿no? de las P. Ya está. ¿Sí? Entonces. Los alcances son tan, ¿no? Las 3P. ¿Ya lo dijiste? Sí, profe, ya está. Ya, voy a actualizar. Ya, muy bien. Eso nomás para darle fin al curso. Muy bien, gracias, Axel. Listo, chicos. Eso es todo por el día de ahora. Les agradezco su participación y en la próxima clase pues ya estarán ya los grupos formados porque le estoy pidiendo para mañana los grupos y y también qué tema van a tratar. ¿Sí? Y por el WhatsApp lo escriben. ¿Sí? Si no lo pueden hacer el jueves, hasta el viernes el último plazo, ¿ya? Para que puedan formar sus grupos con tranquilidad, conversen ustedes y vean qué tema van a tratar. Bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Salvo que tengan una pregunta, me despido de ustedes. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe. Ya, entonces nos estamos viendo. Cuídense, nos vemos. Cuídense, chicos. Nos estamos viendo. Hasta luego, profesor. Cuídese. Hasta luego. Profesor. Hasta luego. Gracias Luego. por asistir. Nos Chao, vemos. profesor. Chao con todos. Nos estamos viendo. Gracias.